Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Hola, ¿qué tal? Iniciamos otra edición de Cabos Sueltos, un espacio donde aspiramos a conectar realidades, sensibilidades y tendencias poco conocidas o sobre las cuales se tienen percepciones erróneas. Como siempre decimos, entre tanta confusión se trata de que encontremos y conectemos los cabos sueltos. Atando cabos. Intentamos conectar hechos para entender mejor el mundo en el que vivimos. Hoy nos reencontramos nuevamente con Ricardo Changala, con quien hemos estado conversando semanalmente, pero hoy en este espacio de entrevista central a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ricardo es especialista en derechos humanos, relaciones laborales y pueblos indígenas. Tiene además una amplia experiencia en trabajo con organizaciones sociales, organismos internacionales y sector público y ha realizado trabajos de investigación y publicado justamente sobre pueblos indígenas y afrodescendientes, así como también migraciones, relaciones laborales, entre otros temas. Una presentación que habitualmente no hacemos, pero que en este caso amerita, porque justamente vamos a hablar de este tema, como decía, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ricardo, un placer reencontrarnos. Oh, un gusto como siempre. Y qué bueno que hablemos de estas cosas que se hablan bastante poquito, ¿no? Muy poco, sí, por lo menos por estos lares se habla muy poquito. ¿Y por dónde empezamos? Porque ya la imagen es bastante ilustrativa, colorida, y Sí. nos introduce de alguna manera ya en el tema. Bueno, yo creo que lo primero me gustaría compartir algunos datos, información Ujú. dura, digamos, porque por lo que decimos recién, no se habla mucho del tema y a veces creo que es bueno refrescar alguna información numérica de la poca que hay. Lo primero para plantear es que personas indígenas en el mundo hay muchas. Nadie sabe exactamente cuántos porque en general los censos no son muy eficientes en esto. Ujú. No todos los países incluyen la variable de la autoidentificación o personas indígenas, en Claro. fin. Los datos son relativos, pero en un informe del 2019 de Naciones Unidas, de la OIT, para tomar algún dato más o menos formal, eh, la población indígena mundial está cerca de los 500 millones de personas. ¿Ah? Pero además, no es un tema numérico de cantidad de personas, sino cantidad de pueblos indígenas. En el mundo hay cerca de 5.000 pueblos indígenas, es decir, colectivos indígenas con culturas distintas unas de otras. 5.000, ¿no? Ujú. Sí. En muchísimos países y como muchos pueblos han perdido sus lenguas o se las han quitado, porque más que perdido los procesos de colonización y otros han generado ese resultado, tenemos alrededor de 4.000 idiomas indígenas en el mundo. Dimensionemos los datos, no los números. Estamos hablando de muchas personas, muchas culturas. O sea, la diversidad del mundo, entre otras cosas, tiene que ver con las personas indígenas. Otro dato, para no entrar en detalle, pero sí lo que quería reafirmar, porque a lo mejor desde América Latina podemos tener una visión equivocada, que la mayor parte de las personas indígenas no viven en América Latina, viven en otros continentes, que a veces nos perdemos un poco de eso, ¿no? Por ejemplo, en el Vemos continente, ahí la gráfica de Asia que es llamativa. exactamente. En términos numéricos, otra cosa son los porcentajes en torno a la población. Recordemos que en Ujú. Asia es donde vive la mayor parte de la población del mundo, ¿no? Entre China, India y algunos más, Claro. tenemos buena parte. Pero bueno, también numéricamente, allí la mayor parte de los indígenas son de ese territorio, Asia y el Pacífico. Pero también en África hay muchas personas indígenas que las conocemos con otros nombres. En realidad, los Yoruba u otros pueblos originarios del África que fueron trasladados como esclavos hacia América, en sus territorios son población originaria o indígena, si lo queremos denominar así, con esta terminología que siempre es relativa, ¿no? Pero entonces, ese dato numérico me interesaba plantear para que tengamos una magnitud, cuando decimos de Día Internacional de los Pueblos Indígenas, porque realmente en el mundo entero hay pueblos indígenas. También en Europa, también en América del Norte, etc. Si venimos a nuestra región, voy rapidito porque los Ujú. tiempos siempre son pocos, ¿no? Son cortos. Para hablar de nuestra región, de lo que llamamos América Latina, nombre que deberíamos revisar realmente a la luz de la composición étnica de nuestro territorio, pero bueno, dejémoslo
por el momento dejamos ese punto. por ahora. Sí, más de 826 pueblos indígenas. Nunca se precisa la cifra por dos razones. Primero, porque algunos pueblos son muy pequeños, con muy pocos habitantes, este, y lamentablemente en los últimos años hemos visto que hay pueblos que han desaparecido, porque sus últimos habitantes ya han dejado de existir y ya no existen más. Pero también del otro lado, porque las familias étnicas en algún momento tienen sus evoluciones y se considera que hay pueblos que se pueden considerar como tales a partir de la misma familia. Pero, para no perdernos en números, más de 800 pueblos indígenas en nuestro territorio, o sea, en la parte del Ujú. continente que estamos hablando de México hacia el sur, no estoy contando acá América del Norte, que también, por supuesto, tiene Claro. muchos pueblos originarios, pueblos indígenas. De esos pueblos de nuestro territorio, es importante considerar que la distribución geográfica es muy desigual. Hay países que tienen algunos pueblos y otros, por ejemplo, Colombia tiene 115 pueblos indígenas en su territorio, México tiene muchísimos, bueno, y así podemos seguir. Y hay otros, después llegaremos finalmente hasta el Uruguay, tienen dos pueblos indígenas. Entonces también la distribución geográfica es muy diversa por distintas razones, pero estamos hablando de cerca de 60 millones de personas al 2019-2020. Seguramente hoy la cifra no es la misma. Como sea, estamos hablando de un porcentaje de población importante y sobre todo una cantidad de culturas extraordinarias que hay que tomar en cuenta. Otro dato no Sí, menor en términos, sí. perdón, No, 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 después te hago una consulta. ya, en términos sociales, geográficos, pero también políticos, hay un dato muy importante a considerar. Es algo obvio, pero a veces nos olvidamos. Primero estaban los pueblos indígenas y después vinieron las fronteras de los estados, ¿verdad? Por la Mm, colonia o por los periodos de claro. la independencia, por lo que sea. Por lo tanto, buena parte, más de 100 pueblos indígenas que en nuestro territorio son lo que se llama transfronterizos, es decir, están presentes en varios países. Y esto es Claro. muy relevante porque tiene efectos o impactos en muchísimas cosas del contexto cotidiano de las personas, pero también la visión política y las políticas públicas que los estados tienen o deben tener. Por Ujú. ejemplo, para hablar de algo cercano, los guaraníes están presentes en varios de los países del sur, básicamente en todos. Están en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Ujú. Argentina y también en Uruguay, cosa que ya hablaré, por ejemplo. Pero así podemos seguir hablando de muchos otros pueblos del continente. Bueno, Esto, y algunos insisto, comparten territorio chileno y argentino, ¿no? los mapuches, por ejemplo, y no Los solo los mapuches. mapuches. Entonces, hay muchas cosas que hay a considerar a la hora cuando miramos la realidad de nuestro continente desde la perspectiva cultural, étnica, histórica, y no necesariamente en el límite de las fronteras construidas por los seres humanos, por los políticos, por las razones que fueran. Y lo mismo nos pasa en Asia, en África y en otros continentes, pero bueno, estamos hablando de este nuestro. Claro. Bueno, La pregunta que te quería hacer, porque en un momento tú hablaste de idiomas y luego allí uno de los gráficos aparecía la terminología lenguas. ¿Hay alguna diferenciación en este sentido que haya que hacer? ninguna, Bien, ninguna. Idiomas, lenguas se utilizan distintamente. No, conceptualmente no hay ninguna diferencia. está En algunos bien, momentos se utiliza despectivamente, algunos hablan de dialectos, no, estamos hablando de idiomas o de lenguas. claro. Después hay grupos lingüísticos, por decirte algo, el quechua, por ejemplo, en realidad es un grupo lingüístico y el quechua se habla de distintas maneras según el país, o incluso según territorio del país. No se habla igual en Bolivia que en Perú, que en Ecuador, aunque es la misma familia lingüística, digamos, para utilizar una Sí, sí, expresión sí. simple. Como podemos decir el español o el inglés también. Sí, por ejemplo, entonces, eso tiene sus complejidades. Por cierto, aprovecho para decir que estamos en medio, los primeros 3 años, del diseño internacional de las lenguas indígenas, así se llama Ujú. formalmente, aprobado por Naciones Unidas. Eso implica que los países y los estados tienen que desarrollar acciones para proteger, promover y fomentar el uso y la existencia de las lenguas indígenas. Bueno, sigamos porque el tema tiene mil Seguimos, vericuetos que sí, porque si no, nos nos quedamos perdemos. exactamente. Solo quería En agregar, el, sí, no, un dato más no, no, geográfico muy cortito, es esto de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que es muy interesante porque en eso sí
el continente americano es de lo que tiene más presencia. También hay en otras partes del mundo, pero básicamente en América Latina y básicamente en la zona amazónica, como el mapa lo demuestra, zona amazónica que es compartida por Brasil, Colombia, Ecuador, Perú. Por lo tanto, hay pueblos en aislamiento voluntario en muchos países. ¿Qué significa Ajá, pueblos en aislamiento voluntario? Bueno, pueblos normalmente con un número muy escaso de pobladores, obviamente viven en zonas selváticas, pero que han decidido no contactarse con la civilización, entre comillas, ¿no? claro. Eso, obviamente, desde siempre, y hay toda una temática compleja, hay derechos que se les reconocen, pero también violaciones de los mismos constantemente. Esta semana, para no irnos, esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha discutido una sentencia que en breve tomarán en relación a una demanda contra el pueblo, contra el país de Ecuador sobre uno de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario porque están violentando su territorio, etc. O sea, es un tema constante, permanente, pero es bueno tenerlo presente porque esto es toda una dimensión enorme de la temática que quería compartir contigo. Ahí está. Supongo que con esa diversidad que tú planteaste ya desde el inicio, las realidades para este 9 de agosto, Día Internacional Sí, de los Pueblos Indígenas, debe ser muy variado, ¿no? muy variado y quiero dar una brevísima información, pero que es muy relevante para analizar la actualidad. El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas porque ese día, hace muchos años, en el año 94, por primera vez, por primera vez, una reunión de las Naciones Unidas, estoy hablando de 1994, por primera vez en una reunión, perdón, 84, por primera vez en una reunión de las Naciones Unidas, se abordó la temática, en ese momento se hablaba de las poblaciones indígenas. Nunca antes se había tratado el tema. Ujú. Entonces, por eso es el Día Internacional. A partir de eso, y obviamente como consecuencia de las luchas, las propuestas, las demandas de los pueblos indígenas, mucho tuvo que ver la reflexión y las acciones y las movilizaciones que se dieron en torno a los 500 años de la conquista, al que algunos llaman descubrimiento, la conquista de América. En fin, por muchos factores, lo que se logró fue crear una especie de derecho internacional de los pueblos indígenas que tienen tres instrumentos fundamentales que están ahí en pantalla. El primero, el Convenio Internacional de la OIT, el 169, que es del año 89, la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas del año 2007 y más recientemente en el 16 una Declaración Americana sobre el tema. Más allá de los valores jurídicos de esto, que no es el momento ahora de analizarlo, lo más importante y clave que hay que entender en esto, y es en realidad lo que se conmemora de alguna forma, es que por primera vez en este proceso se dejó de hablar de comunidades, de poblaciones, y se comenzó a hablar, y no solo a hablar, sino a reconocer en tratados internacionales el concepto de pueblos indígenas. Y esta es la clave de todo. La declaración se aprobó recién en el 2007, aunque se empezó a discutir 25 años antes. Tomó 25 años aprobar esa declaración porque no lograban ponerse de acuerdo en la palabra pueblos, por esa palabra. Porque esa palabra significa todo, para decirlo muy cortito. Porque se reconoció entonces que estos colectivos indígenas son colectivos que existieron antes, existen ahora y tienen derecho y es bueno que existan en adelante. Por oposición a la lógica imperante antes, de que los colectivos indígenas eran cosas del pasado, de la antigüedad, que deben ser superados porque la modernidad así lo reclama y porque la civilización exige avanzar hacia otro estadio. Eso es el cambio fundamental. Por eso cuando repasamos la realidad de los pueblos, por ejemplo, en nuestro continente, tenemos que hacerlo desde esa perspectiva. ¿Qué tanto, entonces, estos pueblos existen, se integran a las dinámicas sociales, políticas, institucionales, pero además mantienen sus culturas, sus cosmovisiones, etc. Este es el punto central. Y esto en realidad fue el cambio, yo diría, copernicano ocurrido en estos años que estoy mostrando en pantalla, del 89 para aquí. No es que empezara la temática en ese momento, empezó mucho antes, pero Claro, a sí, nivel sí, internacional. obviamente. Y este es el tema central que más quisiera reivindicar, porque a partir de eso, todo lo demás se puede analizar. Si no entendemos eso, es difícil captar la situación de los pueblos indígenas en el continente y en el mundo entero.
Nos quedan 5 minutos, Ricardo, y Sí, tendríamos que hablar del convenio de la OIT, de nuestro país. ¿Qué ocurre con Uruguay? Entiendo que no ha ratificado ese convenio internacional. ¿Qué pasa con no. los pueblos indígenas? ¿Tenemos pueblos indígenas en Uruguay? Un tema que ya Bueno, hemos conversado en alguna ocasión. sí, dos cosas. A partir de esto que acabo de decir, en muchos lugares esto se ha revisado, ¿no? A nosotros nos enseñaron en Uruguay que era un país sin indios, como dice un famoso documental muy lindo, muy bonito que anda por ahí en YouTube, que los invito a mirarlo, ¿no? La verdad que con el tiempo ya la academia, la investigación y las evidencias fácticas demuestran lo contrario, ¿no? Que sí hay personas indígenas en el país. Tal vez no tenemos comunidades organizadas en territorios determinados como en otros países, pero sí personas de ascendencia indígena, básicamente charrúas y guaraníes. De hecho, Ujú, el censo del 2011, que fue la primera vez que se preguntó sobre eso, arrojó cerca de un 5% de la población que se autoidentifica como indígena en el Uruguay. No tengo, porque creo que no se han publicado, por lo menos hasta donde yo sé, los datos del último censo, pero veremos qué dice. En todo caso, ahí están presentes. ujú, Además de otra información que bueno, no tenemos tiempo de profundizar, pero sí existe. Segundo, Uruguay, a diferencia, como vemos en la pantalla, de la mayor parte de los países del continente, no ha ratificado el convenio 169, tampoco el anterior, el 107, vinculado con la temática de pueblos. La buena noticia, tal vez me parece, es que uno de los partidos políticos que está corriendo para tomar el poder en las próximas elecciones, ocurre en los siguientes meses en el país, plantean sus bases programáticas por primera vez, yo creo que nunca hubo algo similar, la necesidad de modificar el enfoque sobre nuestra sociedad y pasar a un enfoque multicultural, ¿sí? Y de equidad étnico-racial, indígena y afrodescendiente. Esto es, ujú. que yo sepa, es la primera vez que se plantea, obviamente es el caso de las bases programáticas del Frente Amplio, que están en pantalla, ¿verdad? Demandando además la reparación histórica para estos sectores, una serie de otras medidas a favor de educación, vivienda, salud, etcétera, y entre otras cosas, avanzar en la ratificación del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Ujú. Esto, quiero decir esto, a diferencia de lo que se dijo años anteriores, porque hubo algunas iniciativas que fracasaron, con el gran temor de que los indígenas iban a ocupar las tierras, no sé qué tipo de, de- Ujú. de De narrativas fantasmas que absurdas. se Sí, agitaron allí. se elaboraron. Esto, por supuesto que nada tiene que ver, porque donde no hay tierra no se puede avanzar en ese sentido, pero sí todas las demandas de tipo cultural, social, histórica, y sobre todo para mirarnos como debemos en el Uruguay, como una sociedad y un país que tiene un origen multicultural, no solo de los inmigrantes que bajan de los barcos, como se dice habitualmente, sino también en su componente indígena, por supuesto, africano y también otras culturas que están presentes en el país. Esto es nuevo, esto es novedoso, esto está planteado en las bases programáticas del Frente Amplio. Desconozco si los demás partidos dicen algo, yo he revisado, no he encontrado nada similar, pero bueno, uno de los partidos que además tiene buenas posibilidades de ganar el gobierno, así lo plantea. Esto es un avance notable en el contexto nacional y realmente Uruguay debería ir, en mi opinión, más allá de la ratificación del convenio, a promover algún tipo de reforma constitucional para que en su Carta Magna diga lo que dicen la mayor parte de los países del continente, eso que está ahí, que nuestro país es un país pluricultural, que hay muchas culturas presentes y entre otras las que están mencionadas. Eso nuestra constitución no lo dice y realmente en algún momento deberíamos revisarnos porque un pacto social que desconozca buena parte de sus habitantes y sus culturas tiene un problemita. ¿Hay alguna actividad que quieras destacar este 9 de agosto? Hay actividades en todas partes, se realizan convocatorias en todos lados. Este, creo que las mismas organizaciones indígenas en Uruguay están organizando algunas actividades, pero creo que lo más importante es que cada uno de nosotros podemos reflexionar, replantearnos muchos de estos temas y avanzar primero en el reconocimiento de nuestras historias, de nuestras realidades y ver cómo construimos un mundo donde quepan todos los mundos, porque de eso se trata. Ujú. En un país, en el mundo, podemos incorporar una dinámica de relacionamiento, no como el actual, que es de ejercicio de poder de unos sobre otros, de culturas dominantes y otras subyugadas, sino de un estadio mucho más equitativo de equilibrio cultural, de intercambio cultural. Porque eso es bueno para todos, algo que no dijimos en una frase. No se trata solo de reconocer los derechos de las personas indígenas o de las culturas indígenas,
porque se lo merecen, porque somos humanistas. Además, porque hay muchos ejemplos al respecto, las culturas indígenas aportan muchísimo desde su visión, desde su relación con la naturaleza, para la existencia, el mantenimiento de la naturaleza en este mundo y un montón de aspectos que tienen que ver con la sobrevivencia de los humanos sobre la Tierra. Ujú. Sin pueblos indígenas, hoy no habría, prácticamente no habría bosques en el mundo. Estos son datos oficiales de la FAO, no lo estoy diciendo. Sin culturas indígenas perderíamos muchas formas distintas de ver el mundo, de ver las relaciones, de generar mecanismos de protección de la seguridad alimentaria. Bueno, los ejemplos son muchísimos. Y El cuando, cuidado del agua, ¿no? Por ejemplo. por ejemplo, el agua, muchísimas cosas que cuando vamos a analizar situaciones concretas, ahí vemos que eso es así. Existe en nuestro continente y en otras partes del mundo. Si perdemos eso, perdemos buenas partes del conocimiento y la riqueza cultural del mundo entero, no solo de nuestro continente. Ricardo, completísimo. Sabemos que nos quedamos cortos porque esto da para muchísimo más, pero es un espacio interesante, por lo menos que le podemos poner en esta ocasión a esta temática. Así que muchísimas gracias una vez más. No, a las órdenes y ahí la seguimos en cualquier momento.